Bueno, buenas tardes muchachos. Vamos a hacer ahora la cuarta parte de pubertad. Eh, Vamos a hablar de los aspectos de entrada al servicio de la vaquillona y ya de aspectos más prácticos, que todo lo que vimos antes, que hablaba del cuadro hormonal y la nutrición, digamos, eran más cosas idealizadas. Ahora vamos a ir un poco más a los bifes, digamos. Este trabajo lo vimos varias veces, pero yo quiero que esto lo tengan de memoria. Realmente es importantísimo este trabajo y es importantísimo que ustedes puedan interpretar la importancia de que las vaquillonas digamos, estén ubicadas en la primer corte de parición de cualquier estación de servicio. ¿Sí? Recuerden, aquí tienen el porcentaje de vaquillonas sobreviviendo en el rodeo a lo largo de los años, ¿no es así? Y tienen las vaquillonas que parieron por primera vez en su vida en los primeros 21 días de servicio, sobrevivieron más que las que parieron en el segundo ciclo, entre el día 21 al 42, y estas a su vez más que las que parieron del día 42 en adelante. Tuvieron menos problemas para salir del rodeo, pudieron mantenerse en su corte. Esto es un aspecto central del modo en que metemos las vaquillonas adentro del rodeo de cría. Y no sé si es una cuestión que en la práctica, sobre todo en nuestra zona, esté tan aferrado el concepto. Y para el mismo set de datos, que es una recopilación de muchos trabajos que hizo esta gente digamos, una recopilación no me acuerdo el número de vaquillonas, pero de un montón de vaquillonas, agrupadas en más de, en el primer ciclo o en el segundo mayor, la diferencia en la supervivencia en 10 años fue esta. ¿No es así? Y eso tiene un impacto tremendo porque en la medida en que una vaquillona dura dentro del rodeo, amortiza mejor su costo de meterla. Y la vaca que dura mucho, digamos, cuando las vacas en un rodeo duran mucho, antes pagan el costo de haberse metido adentro del rodeo, ¿no es así? Eso desde el punto de vista de guardarla como vientre, pero además una vaquillona que es cabeza y arranca pariendo cabeza, desteta terneros más pesados, porque el ternero cabeza siempre es más pesado el destete, ¿no es así? Entonces, entre las tres cortes de parición que les mostré en la primer filmina, ¿sí? Tomando peso al destete, le llevó emparejarse contra la cabeza, digamos, para emparejarse le llevó 6 terneros a las vaquillonas para que las de la segunda corte o las de la tercer corte emparejen los pesos al destete. Es decir, que las vaquillonas que supervivían en el año, recién en el año 8 destetaron terneros de igual peso que las vaquillonas que, digamos, las colas destetaron terneros de igual peso que las que en su primer corte de parición fueron cabeza, probablemente porque les llevó ese tiempo empatarse en el momento de parición. Esto tiene una importancia tremenda y lo tenemos que tener en la cabeza cuando planificamos la metida de nuestras vaquillonas, porque es crucial que esas vaquillonas entren con la pata derecha dentro del rodeo adulto y se preñen temprano. ¿No es así? Incluso por eso hacemos la recomendación de tirarnos un poquitito más adelante que en la temporada de servicios que en el rodeo de las adultas. Y para ese tipo de diagramación tenemos que tener en cuenta si el lugar es de servicio continuo, digamos si es de servicio estacionado,
¿sí? La extensión del servicio, el tiempo que voy a tener de exposición y la edad de la vaquillona, digamos, con qué estoy trabajando. Estoy trabajando con 24 meses o con 3 años. O tengo una estación de parto en el medio y tengo una vaquillona que va a tener su primer parto en otoño y va a tener mayor descanso. ¿Eso es una alternativa para la zona en cuestión, para la zona árida? Probablemente no. O por ahí son vaquillonas que parirán en finca y después irán a parar al campo en segundo parto con 6 meses de recuperación. Digamos, el diseño lo arman ustedes cuando arman, como vimos en las clases anteriores, su esquema de ADPB. Estamos. Pero nosotros ahora nos vamos a meter en aspectos más prácticos. Antes de eso, una cosa que les prometí en una clase anterior, acá les armé un cuadro donde especulamos a partir de la cantidad de vacas que salen del rodeo cada año, siempre refiriéndonos, y ustedes tengan claro que cuando hablamos de eficiencia en cría, no entren en la trampa de referir los porcentajes a el momento que viven las vacas. Ustedes tomen como punto de partida las vacas que entran a servicio. La eficiencia se refiere siempre a las vacas que entran a servicio, porque es la manera global de medir la eficiencia. Expuse tantas vacas al servicio, preñé tantas de esas iniciales tantas parieron, de esas iniciales tantas destetaron tantos terneros de tantos kilos. ¿No es así? Entonces, siempre pensando en vacas entoradas, ¿sí? Digamos, simulé alternativas de salida del rodeo, que cada año pierdo 15% de esas vacas, por ejemplo. ¿No es así? Lo simulé con 15 del refugo, es decir, una vida media de 6 años, 20 de refugio. Recuerden que la vida media la podemos establecer dividiendo el porcentaje de reposición, 100 dividido el porcentaje de reposición. Entonces, si 100 dividido 25 son 4 años de vida media. Dividido 15 son alrededor de 6 años de vida media. Dividido 20 son 5 años de vida media. Entonces, para una alternativa donde las vacas me duran 6 años en promedio, digamos 5 años en promedio, 4 años en promedio, con diferentes porcentajes de destete. Acá quiero hacerles una aclaración para que entiendan los números y ustedes después puedan hacer sus propias especulaciones. En realidad, el manejo perfecto sería el de este renglón, donde yo descarté 15 de cada 100 vacas y desteté 85 de cada 100 vacas, saqué 85 terneros. ¿No es así? Ahora, también puede pasar que yo desteté 80 terneros de cada 100 vacas y guardé vacía, descarté solamente 15. O al contrario, que desteté 90 terneros de 100 vacas y vendí alguna vaca que desteté por diente, porque no le di más oportunidades, ¿no es así? Entonces, entiendan que aquí es las vacas que repuse y acá los terneros que desteté. Y de estas combinaciones sale haciendo, digamos, esto es sencillo. Acá sería 15 dividido 0,90 por 2 me da la población de vaquillonas que tengo que mantener para mantener el rodeo adulto en un número estable. ¿No es así? Si yo, la población de vaquillona, fuera al 100% efectivo, en la primera opción mantengo 33 vaquillonas para mantener las 100 vacas adultas. Si preño las vaquillonas al 90%, mantengo 37 vaquillonas. Esto es importante porque estas vientres lo mantengo, morfan, comen, digamos, me generan gasto de recursos, son población adentro del campo y yo en la medida en que soy más ineficiente, más tengo que mantener. Entonces fíjense que aún
manteniendo fija la tasa de refugo, en la medida en que mi destete fue peor, tuve que mantener mayor cantidad de vaquillonas. No es así. Y de cada corte, digamos, en las columnas de atrás, me da la presión de selección. Porque si yo tuve 100 vaquillonas y 90, saqué 90 terneros de 100 entoradas en el rodeo adulto, y yo tengo el primer parto a los 24 meses, de las nacidas en cada año, yo de estas tengo 45 hembritas. Me nacieron 90 y no es así, tengo 45 hembritas nacidas ese año. Y como tengo que mantener una población de 33 o de 37, dependiendo de la eficiencia con que premio esas vaquillonas en su primera exposición, por cada año tengo que retener entre 17 y 19 terneras, que de las 45 que me nacieron ese año, me da la presión con la que puedo refugar. Entonces, de estas 45, voy a elegir entre el 30 al 40%. En cambio, cuando soy más ineficiente, tengo que retener el 60%. Fíjense que para cada combinación de parámetros de refugio y destete, tenemos una combinación diferente de eficiencias. ¿Dónde voy a poder elegir mejor, muchachos? Acá puedo elegir mejores vaquillonas que acá, porque acá de cada 10 tengo que dejar 6 y acá de cada 10 dejo solamente 4. Espero haber explicado. Cualquier duda me preguntan de este gráfico, pero entiendo que los va a hacer pensar un ratito y que pueden sacar buenas conclusiones del mismo. Siguiendo con la postura de que necesito que las vaquillonas paran cabeza, acomodar las cosas para que en su primer parto las vaquillonas me paran en los primeros 21 días de la estación de partos, en su primer parto caigan calzadas en los primeros 21 días de la estación de partos, es que le presento estos datos donde se comparan vaquillonas, digamos, la performance de hijas de vaquillonas que parieron en la primera estación de parto, en la primeros 21 días, en los segundos 21 días o en los terceros 21 días de la estación de parto. Y las hijas de las vaquillonas que parieron en los primeros 21 días ganaron 830 gramos antes del destete, pesaron 219 kilos al destete, tuvieron una DPV entre el destete y el servicio de 390 gramos, tuvieron un peso al servicio de 296 kilos y en los parámetros reproductivos fueron mucho más eficientes. Ahora fíjense que los ADPV, esto es igual a esto es igual a esto y acá tenemos una diferencia. Incluso estas son las que menos ADPV preservicio tuvieron y se lo pudieron bancar, ¿no es así? Los pesos al servicio entre estos son iguales, acá una diferencia. Ahora, en el servicio incluso fíjate que estas ganaron más peso, las hijas de vaquillona que parieron del tercero más ciclo, pero el porcentaje, la ciclicidad al inicio del servicio en las hijas de estas vaquillonas paridas en la primer corte y los porcentajes de eficiencia reproductiva son contundentemente diferentes de las nacidas en las siguientes estaciones de servicio. Es decir, que el momento en que la vaquillona tuvo su primer parto, no solamente impactó en ella, sino que impactó en cómo se comportó la hija de esa vaquillona si la guardé para reposición. Espero haber sido claro. ¿No es así?
Bien, ahora en forma general, y en esta clase vamos a ver más, va a ser más de recomendaciones que de demostración de gráficos, qué cosas tenemos en cuenta con nuestros lotes de vaquillonas antes de arrancar con la primera exposición al macho, sea por inseminación o sea por un lote de, contra un lote de toros. Lo primero es que debo llegar con esas vaquillonas con una adecuada plataforma de salud en términos de la defensa contra enfermedades. No hemos hablado aún de salud, pero yo debo llegar con esas vaquillonas con un plan de vacunación adecuado antes de exponerlas a los toros. Debo haber fabricado a lo largo de la recría un adecuado pie de inmunidad para las enfermedades generales de la reproducción, las víricas de la reproducción, diarrea viral, IBR, digamos, y debo haber puesto una base de inmunidad importante contra eso, y sobre todo debo llegar con una buena base de inmunidad contra el encampe, digamos, que es de lo que tenemos en vibriosis o campilobacteriosis, como se llama ahora. eh, digamos, debo llegar con las 2 dosis de vacuna, amén de las recomendaciones para el manejo de las venerias, que las veremos cuando hablemos un poco de salud, digamos, y de exponer esas vaquillonas contra la categoría adecuada de toros y todo lo que ustedes habrán escuchado de venerias. Tengo que fabricar pie de inmunidad, y eso lo tengo que hacer antes de ponerlas a los toros, con el tiempo suficiente de que las vacunas hayan podido ejercer el impacto que queremos que ejerzan. Olvídense que las vacunas nunca son protección 100%, pero para tener una máxima respuesta yo tengo que darle tiempo al sistema inmune del animal en cuestión de que responda o esté en su máxima plenitud de respuesta en el tiempo, digamos, para prevenir el riesgo en el momento del riesgo. Entonces tengo que haber fabricado la inmunidad suficiente, al menos con un mes antes del, del servicio. Muy por arriba, pero digamos, no quería dejar de nombrarlo. Además, debo, digamos, hago la evaluación preservicio, que la vaquillona que meto no solamente esté entera de tener todo sino que esté funcional a poder preñarse en los primeros 21 días. Si una vaquillona que no fue puber o que tiene poco ciclo encima, tiene menos probabilidades de preñarse en los primeros 21 días. Y como acto de manejo, yo debo llegar conociendo eso, porque de eso depende. Y por ahí no me conviene dar el servicio, me conviene venderle y comprar una preñada, porque si no la voy a perder a los 2 años. ¿Me explico? Entonces, la evaluación pre-servicio, digamos, el tamaño, sobre todo en 24 meses, en 36 meses es más seguro que llegan, y que llegan con el 65% del maduro. La postura, ustedes recuerden que hablamos, no me acuerdo si en la clase anterior o en la anterior, que en los 24 meses de primer parto, como target de primer parto, estaba hoy la discusión en si el 55 o el 65% del peso maduro. No es así, esos temas claros en la cabecita, mediana de condición corporal. Recuerden que la biología es siempre al medio, ni muy gorda ni muy flacas, ¿sí? Con el tracto reproductivo escoriado, ahora vamos a hablar de qué quiere decir el tracto reproductivo escoriado, revisadas y con la certeza de que están ciclando, ¿sí? Sea con ecografía, sea con tacto, es una buena práctica para poder predecir el resultado después de esas vaquillonas, y sobre todo para exponer animales con probabilidad de triunfar. Digamos, no tiene sentido que le dé de comer o esfuerzo en animales que no tienen probabilidad de triunfar en el desafío que les estoy poniendo. Vamos a hablar un poco de la medición de pelvis, digamos, para ver
de prevenir dentro de lo posible y de lo lógico para las contradicciones de la genética. Ya vamos a hablarlo un poco, digamos, los problemas de distosia, ¿no es así? Debo tener programado si voy a sincronizar con el objetivo de tener una IATF y juntar. Ustedes piensen que si yo programo, si tengo el primer ciclo, el segundo ciclo, ¿sí? Si yo programo una IATF y estoy promoviendo que las vaquillonas se preñen en los primeros 21 días para que su estación de parto subsiguiente se me corran poco y estén en los primeros 21 días y todo, digamos, se mantengan en esa corte, yo, digamos, si tengo un grupo de vaquillonas ciclando muy aptas para preñarse y les hago una IATF que programo y para que la inseminación sea el día 0 del servicio o el día 1, como prefieran llamarlo, yo voy a tener el 50% de la vaquillona preñada en este día. En cambio, si el mismo lote de vaquillonas cíclicas y todo lo expongo al toro, voy a tener una curva de Gauss de preñez, voy a tener, porque las vaquillonas se van a ir, y va a ser en promedio el día 10, porque se van a ir alzando en 5, entre 4 y 5 de cada 100, y el toro las va a ir encontrando en celo. Entonces, yo entre estos terneros tengo 10 días de diferencia en el nacimiento, y en esta vaquillona tengo 10 días de diferencia en la recuperación en la próxima estación de pariciones. Además, dependiendo del porcentaje de cíclica, siempre alguna la puedo ayudar, porque le hago la exposición a la progesterona y con el protocolo y todo eso que vimos en la iniciación de la actividad sexual en vacas en anestro, y cuando hablamos de la influencia de la progesterona en los centros preópticos del encéfalo, digamos, ¿no es así? Bien, obviamente otra estas son como puntos críticos que debo considerar cuando estoy empezando a pensar el intore de la vaquillona. La selección de toro en el sentido de juntarme con la información de facilidad de parto, de peso al nacer, para dentro de lo factible, digamos, prevenir la mayor cantidad posible de trastornos, sobre todo en estos planteos que no están muy encima de la vigilancia atenta al momento del parto. Nosotros vivimos mirando. En algunos lugares tenemos 8 horas de vigilancia en 3x8, 24 horas al día. Digamos, ustedes las van a tirar a parir y tiene que ser lo menos problemático eso. No es así, independientemente de que por ahí en los lugares más aplicados probablemente puedan armar con alguna persona responsable alguna manera más de tenerla cerca de la casa. Siempre hay operarios que se distinguen por su fuerza de voluntad y su dedicación al trabajo, mientras que otros no tienen ninguna de esas virtudes, ¿no es así? Pero nosotros podemos ayudar desde el mecanismo de selección a través de manejar los DEPs para estos caracteres. Ya vamos a ver en la próxima sección del curso, hablamos de genética y vamos a ver bien qué son los DEPs. ¿No es así? Como esquema general y como resumen de todo lo que hemos visto en las clases, en todo lo que vimos de nosotros, en todo lo que vimos de pubertad y de desarrollo sexual, nosotros sabemos que las vaquillonas pueden tener su primer ternero a los 2 años de edad. Que eso depende del sistema y del nivel de riesgo que queremos asumir, pero que no es imposible. ¿No es así? Sobre todo en este tipo de vaquillona de 2 años, en las de 3 años, todos estos problemas son menores. Sí, también es verdad que me pierdo un ternero por año de vida. También es verdad que no voy a salir, y quiero ser muy concreto en esto, a recomendarle a ningún productor de la media que pase de 3 años a 2 años sin hacer un programa previo de introducción de ese productor en las metodologías modernas de
de manejo. Tendré en cuenta que sean británicas, que sean índicas, pero no lo voy a meter caprichosamente. Primero tengo que tener un rodeo calzado, un rodeo adulto, calzado adecuadamente en su estación de parición ecológica. Y cuando digo en su estación de parición ecológica, estoy hablando contra la oferta de pasto. Tengo que tener eso acomodado y después, digamos, no sé si decidirlo, pero recién después empezar a pensar en la posibilidad del entore precoz. Si ya llegamos a ese punto, digamos, sabemos que la pubertad en el sobreaño quiere decir un poquitito más de un año, que son los 14 meses que, que utilizamos para el entore precoz de vaquillonas cabeza de una corte de parición, no es así, está determinada por dos grandes factores. La edad, de acuerdo al tipo racial, recuérdense la influencia de la sangre índica, y el peso corporal como porcentaje del peso maduro. Me parece que no tengo que volver sobre el tema porque hemos hablado lo suficiente del tema. Y tener como concepto general esto, que es que probablemente nuestra corte de terneras, la ternera, en el momento en que nace, sobre todo en el entore precoz, ya determina su probabilidad de ser una vaquillona de entore precoz y de entrar adecuadamente en el rodeo adulto. Entonces, nosotros por lo general preferimos las terneras cabeza porque son las más maduras al momento de iniciar el entore y probablemente las que más porcentaje de vaquillones pubres van a tener. Ahí es donde está el jamón del medio para nuestra reposición. Una ternera cabeza, una ternera cola, lamentablemente siempre va a llegar a los 3 años si es que tiene lógica guardarla. Siempre elijan de las cabezas. Traten de ser eficientes en el manejo del rodeo adulto y cuando tengan que elegir, traten de elegir de las primeras nacidas. Una pequeña, para entrar en términos de lo que les hablaba en la revisación preservicio cuando les dije el score genital de las vaquillonas. ¿No es así? Ustedes recuerden que si tengo la pubertad aquí, ¿no es así? Yo tengo una secuencia de cambios que son los básicos. Aquí tienen este grafiquito, lo que se tienen que aprender de memoria de toda la clase que dimos de endocrino. ¿No es así? ¿Qué pasa con la secreción de estradiol? En la medida en que la vaquillona sale del periodo infantil, llega al prepubertal, fijo, pasa al peripubertal, tiene su primer celo y empieza la pubertad, la secreción de estrógenos aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasa con el feedback negativo de los estrógenos que es removido? Recuérdense, leptina, péptido gamma, progesterona y su influencia en el encéfalo. El feedback negativo de los estrógenos cada vez es menor hasta que digamos, el centro cíclico agarra sensibilidad a que los incrementos de estrógeno hacen un pico preovulatorio y aparece el primer celo. ¿Qué pasa con la secreción de LH? La LH primero es poco frecuente y va incrementando su frecuencia hasta que puede haber un pico preovulatorio de LH en respuesta a la secreción incrementada de estradiol. Los folículos cada vez son más grandes hasta que por último ovulan y aparece un cuerpo lúteo. Y si yo tengo que asociar estos eventos al score genital, para cada, digamos, una vaquillona, score genital 1 asocia con este cuadro de eventos, con este momento prepubertal. Las 2 y las 3 asocian con la peripubertal. La 4 está en su primer ciclo y la vaquillona 5 está, digamos, ya es una vaquillona firme. Esto
firme quiere decir que tuvo vueltitas cíclicas ese sistema reproductivo y el útero, el aparato genital empezó a dar vueltas, empezó a tener ciclos. ¿No es así? Que probablemente me comí acá explicarles que score genital se refiere a una categorización que hace el veterinario previo al servicio a través del tacto rectal o de la ecografía, que permite situar a las vaquillonas en alguno de estos puntos del alrededor de la pubertad y nos permite como a partir de ese score, como ver dónde estamos parados, cuántas tengo, y si tengo muchas 1 antes del servicio me va a ir mal, muchachos, yo tengo que tener muchas 3 y 5. No es así. Entonces el que revisa las vaquillonas, palpará en los ovarios este tipo de estructura, ¿no es así? En los cuernos del útero palpará, digamos, un útero de una vaquillona 1, es una babasa chirla, son 2 hilitos, los cuernitos son 2 hilitos que apenas se tocan, en la medida en que ese útero empieza a dar más vueltas, porque tuvo exposición a estrógenos, a progesterona, estrógenos, se empieza a ser más duro, con más tono, y se palpa de una manera característica. Entonces, este tipo de escoriando con estas características, el veterinario me va a decir, tenés tantas 1, tantas 2, tantas 3, tantas 4, tantas 5. Yo que quiero ingresar al servicio con muchas 4 o muchas 5, porque son las que se premian enseguida. Estas, antes de premiarse, tienen que llegar al 4 y 5, tienen que tener su primer celo su primer celo, el celo puberal, y tienen que pasar el celo corto y tienen que tener 2 o 3 ciclos para alcanzar la máxima fertilidad. Recuerden lo que vimos en la clase anterior, ¿estamos de acuerdo? Fíjense cómo para cada uno de los scores genitales, ¿sí? Para cada uno, aquí tienen score reproductivo y preñez en vacas que estuvieron con inseminación artificial primero y luego servicio por toro y solo servicio por toro. Fíjense cómo la preñez y la inseminación artificial, en la medida en que subió el score genital, subió la preñez a la inseminación artificial. Acá tenemos 24 puntos de preñez de diferencia en vaquillonas expuestas con grado 5 versus vaquillonas expuestas a los toros cuando 4 a 6 semanas antes del servicio, que es el momento en el que se hace el score genital, fueron escoriadas 1 y 2. ¿No es así? Lo mismo pasó con la preñez total y lo mismo pasa cuando la exposición es a los toros y se evaluó la exposición a la temporada completa de servicio. Hay mucho trabajo de esto de la Universidad de Missouri, digamos que tiene un programa específico en reposición de vaquillonas y ha estudiado mucho este tema. Ellos son los que desarrollaron el score reproductivo. Entonces, para que lo tengan claro, esto es medido, y cuando me refiero a esto, son 4 a 6 semanas antes del servicio, produjo estos resultados. En el medio, las 1 y 2, alguna fue pasando a 3, porque pasaron 4 a 6 semanas antes del inicio del servicio, pero aún así están estas diferencias. Entonces, ¿ustedes qué quieren? ¿Cómo quieren llegar a ese momento de antes del servicio? Y quieren llegar en 5, porque su probabilidad de preñez es más alta. ¿No es así? El otro factor que les marqué cuando hablamos de los cuando les puse los 4 o 5 puntos importantes del preservicio, es la pelvimetría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir medir la pelvis de la vaca, digamos. ¿Y en qué se basa la pelvimetría? Si ustedes aquí tienen el cinturón, el anillo óseo de la pelvis de la vaca, y por acá
Ustedes imagínense que el ternerito tiene que pasar por acá y saltar en el momento en que sale. Entonces tengo allí un conflicto entre tamaño del ternero que tiene que pasar por este agujerito y el tamaño del agujerito. Entonces se habla de área pélvica, que es este área por el que el ternero tiene que pasar. Después tengo la relación entre este área y el tamaño y la forma del ternero. ¿Estamos de acuerdo? Y para medirla se mide el diámetro vertical y el diámetro transversal. Y la multiplicación de esos dos diámetros, ¿sí?, me da el área pélvica. Y ese área pélvica medida de esta manera correlaciona con la amplitud de la puerta por donde tiene que salir el ternero en el momento del parto. Y la amplitud de esa puerta tendrá una importancia en la primera vez que la tengo que abrir, que es el momento del primer parto, que por ahí no la tiene una vaca adulta. Somos claros en eso, ¿no es así? Te he explicado fácil. Aquí tienen como lo tienen en el libro, les pido disculpas, digamos, una correlación entre el área pélvica de ternera, el área pélvica en centímetros cuadrados en ternera de 12 a 14 meses, que estamos pensando, pensando en entore precoz en ternera de que no llegan a 300 kilos, 600 libras, una ternera con área pélvica de 140 centímetros cuadrados permitirá tiene como el peso del ternero que puede liberar con mucha probabilidad de no tener distosia son 67 libras. Si tenía 160 centímetros a los 14 meses, son 76 libras. ¿No es así? Más pesadito. Y si tenía 180 centímetros, podrá liberar un ternero de un peso mínimo de 86 libras. Es decir, que a más área pélvica, más puerta, más permitió pasar más fácilmente terneros más pesados, o permite pasar más fácilmente terneros más pesados. Abajo tenemos el mismo tipo de relación para vaquillonas que están entre los 20 meses. Digamos que serían vaquillonas, en este caso, para un entore de intermedio. ¿Es así? Bien. ¿Cómo se mide el área pélvica? Se mide con este aparatito que se llama pelvímetro de Rice. No sé si usted, digamos, es un método complementario en el preservicio. Ahora vamos lo primero que hacemos es el score de tracto genital. Y la pelvímetro, tenemos llegar con las vaquillonas adecuadamente inmunizadas, ¿no es así? Que tengan el tamaño adecuado, hacemos score genital. Después de hacer el score genital, medimos área pélvica. ¿Con qué lo medimos? Con el pelvímetro. El pelvímetro es una tenaza, como ustedes la ven aquí, tiene un extremo que se introduce por el recto de la vaquillona y tiene una escala graduada que permite interpretar la separación de este extremo del pelvímetro, en la medida en que se abre aquí y nos muestra en esa escala. ¿Es así? ¿Cómo se introduce? Se introduce protegiéndolo así cerrado por el recto de la vaca. ¿No es así? Se introduce, el veterinario introduce la mano y lo abre una vez que está en el recto, ubicando el diámetro superior entre la sínfisis pélvica y el sacro. ¿No es así? Y ahí produce una lectura, ¿sí? Produce una lectura que la tiene que mirar en la escala graduada de aquí. Y luego hace la medición del diámetro transversal. Lo cierra, siempre protegiendo con la mano, y hace la medición del diámetro transversal. Allí lo está por introducir
¿No es así? Ahí lo tiene introducido y si ven, si prestan atención en la foto, ahí está en la escala, está midiendo el diámetro transversal. Ya midió el longitud el vertical, está midiendo el transversal y se anotan los dos y luego se hace el producto y se saca el área. ¿No es así? Como carácter, el área pélvica tiene una heredabilidad mediana alta. Es decir, que uno seleccionando por área pélvica tiene mucho impacto. Vamos a hablar de la heredabilidad cuando hablemos de genética, pero sepan que es altamente heredable y que si uno selecciona por ese carácter, el progreso genético es rápido, es decir, que tenemos respuesta rápida. Ahora, piensen que peso al nacer también tiene una heredabilidad alta. Es decir, que animales de alto peso al nacer o que dan alto peso al nacer lo transmiten fácilmente, se hereda mucho el peso al nacer. Pesado da pesado y que a ambos dos caracteres correlacionan con peso maduro. Entonces yo corro un riesgo seleccionando por área pélvica, porque levanto el peso maduro y puedo levantar el peso al nacer también. Entonces, tiene correlación positiva con peso maduro. Si selecciono por vatillona, si lo uso como un parámetro central en el proceso selectivo y selecciono vatillona por alta área pélvica, pensando que no voy a tener problema de parto, voy a seleccionar para más alto peso maduro. Y si selecciono para más alto peso maduro, tengo dos problemas. Primero, indirectamente selecciono para más alto peso al nacer, porque el peso al nacer correlaciona con el peso maduro. Lo vimos cuando hablamos de curva de crecimiento. ¿No es así? Eso por un lado. Y por otro lado, además selecciono para rodeo de pre más alto. ¿No es así? Entonces me estoy metiendo en camisa de 11 varas. El área pélvica crece más rápidamente al principio, luego continúa más baja hasta la madurez, y si se quiere se puede ajustar por edad. Aquí tienen la fórmula para ajustar por edad. ¿No es así? Ahora, si la corte, digamos, ¿para cuándo uno ajustaría para edad? Cuando tiene mucha dispersión en la edad de las vaquillonas que está seleccionando. Si tiene una dispersión en los nacimientos 90 días y, digamos, estás comparando vaquillonas de 90 días, por ahí tenés que ajustar teniendo la fecha de nacimiento, tenés que ajustar porque 3 meses es mucho. No es así. Ahora, si la corte es apretada, digamos, si realmente las cosas se hacen bien y la corte es concentrada en nacimiento, no es necesario ajustar por edad. ¿No es así? Bien, ¿cuándo hacer la pelvimetría? Como lo hablamos hoy, preservicio 4 a 6 semanas previas al servicio cuando tratamos de elegir la vaquillona. Y esto como ténganlo como un norte. Lo que pasa es que al principio, ya les digo, acomodar estas cosas lleva 5 o 6 años en un campo. Entonces, si ustedes se van a meter a trabajar, primero van a acomodar el servicio adulto. Una vez que tengan acomodado el servicio adulto y el funcionamiento de las adultas sea el adecuado, y por ahí al mismo tiempo van a ir metiendo la vaquillona de 3 años en un momento adecuado respecto del entore de las adultas, y en la medida en que vayan progresando y eso esté funcionando muy bien, se les ocurrirá bajar la edad al primer parto y van a meter el examen preservicio como una pauta muy importante en vaquillona de 2 años. Y al principio, este tiempo, por ahí van a tener la tentación de hacerlo más cerca del servicio. La verdad es que si lo hacen más cerca del servicio, los impactos se trasladan. Entonces, si yo te voy a pedir vaquillonas 4 y 5 de score corporal 4 a 6 semanas antes, el 50% especulando que en este tiempo muchas vaquillonas van a pasar del estatus de 1 o 2 o 3 a 4 y 5, si lo hago más cerca del servicio tengo que tener el 80. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es así? Bien. Entonces, ¿cuándo hacerlo? 4 a 6 semanas previas al servicio. ¿Cómo usar esos datos? Usar área pélvica como una herramienta de screening, de barrido
pero no como una herramienta de selección. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es así? En esta dirección tienen un lindo video, está en inglés, pero tienen un lindo video de la Universidad de Missouri para, para ver sobre área pélvica. Si ustedes tienen, digamos, los ID de sus vaquillonas, el peso, el score genital, ¿no es así? Y tienen los datos de ancho y alto de pelvis y un área, ¿no es así? Cuando tengan que elegir, no, fíjense que aquí no está armado por orden numérico, sino que está ordenada la planilla de Excel de acuerdo al área pélvica y ustedes tuvieran que elegir, no tomen elegir las de aquí arriba, porque si eligen las de aquí arriba, directamente seleccionan a mayor tamaño. ¿No es así? Entonces, ¿qué se hace? Se hace todo lo anterior primero. Se eligen porque es femenina, porque es linda la vaquillona, porque por el score genital. Y después que se eligió eso, se descartan, después de que están elegidas, se descartan aquellas vaquillonas que aparecen en este lado del ranking. ¿Es así? Entonces, no selecciono por área pélvica, pero me tomo la seguridad de no meter vaquillonas que sé que no van a llegar. Pero los criterios de selección fueron otros, no en área pélvica. No sé si fui claro. ¿No es así? Bien. Cuando la Universidad de Missouri, después si lo quieren buscar, acá hay muchísimo material, tiene este programa, ellos tienen un programa específico de selección de vaquillonas para actores precoces. Y ellos en sus recomendaciones, si tuvieran que dar guidelines concretas, siempre hablando de actores precoces, siempre hablando de vaquillonas que van a llegar en actores precoces, ellos recomiendan 150 centímetros en la revisación preservicio, 4 o 6 semanas previas para el historia de 24 meses, y una segunda oportunidad es en el tacto del preñez, considerando que ustedes hacen el tacto a los 90 días de que echaron los toros o hicieron la inseminación. Y es decir, digamos, es probable que entre la sacada de los toros y el momento del tacto haya entre 30 a 45 días. ¿No es así? Y porque tuvieron una exposición, digamos, la que menos va a tener o 45 o 30 días, es decir, va a ser un servicio 45 a 60 días, que, digamos, sobre todo en la vaquillona no hay excusa para hacerlo más largo, digamos, porque entonces le muerdo un mes a una estación de parición de 3 meses de vacas adultas, no sé si soy claro, digamos, cuando toman eso en las preñadas, pueden tomar quedándose en aquellas que fueron exitosas preñándose, pueden descartar las que tienen menos de 180 centímetros en este momento. Los dos criterios recomiendan los del Show Me Select de Missouri. ¿No es así? Bien. Entonces, como pauta, revisación preservicio 4 a 6 semanas antes del inicio del servicio, y si se va a exponer vaquillonas como mínimo a la IATF, como mínimo el 50% de las vaquillonas en estas este día de 4 a 6 semanas antes del inicio del servicio, el 50% score 4 y 5, que estén ciclando y que en esas 4 o 6 semanas, si el 50% está, entonces tienen tiempo de decidir y de pensar qué hago. Si tengo el 20%, tengo que pensar cuántas voy a poner. ¿No es así? Porque se me van a preñar cola. Entonces yo en esas 4 a 6 semanas, ¿sí? Tengo tiempo de que otro porcentaje entre, digamos, tienen 2 ciclos, 3 ciclos las vaquillonas ahí para poder llegar a ser púberes y en definitiva, digamos, si las inicio con un protocolo que induzca la ciclicidad, recuerden el hecho de hacer una exposición a una progesterona, a una IATF, digamos,
me da el PINE para ser exitoso en el lectores de esas vaquillonas. Ahora, si estoy debajo del 50% de cíclica, 4 a 6 semanas antes, lo más probable es que haga sapo. ¿No es así? Ahí les estuve hablando de el momento de selección o de armado de la política de las cortes de vaquillonas que van a entrar al servicio en el momento propio del servicio. En el momento propio, 4 a 6, pero llegando al servicio, ya con muchas cartas jugadas. Ahora, yo tengo, y siempre pensando en mantener la población de vaquillonas justas para llegar, porque tampoco me puedo exceder demasiado en la población de vaquillona para elegir. Si puedo descartar antes y me la saco de encima, libero raciones. Entonces, digamos, yo tengo que entrar todo esa arquitectura en el mantenimiento de una carga adecuada, sobre todo en un lugar de recursos insuficientes. Entonces, otro momento de la selección dable de elegir terneras es el momento del destete. ¿No es así? Y de acuerdo a lo que estimé de mis necesidades en el primer cuadro que les mostré, donde dije, esta es la población de vaquillonas, de acuerdo al porcentaje de refugo, al porcentaje de destete y a la edad del primer parto que manejo, la cantidad de vaquillonas que tengo que tener de población estable para cada año tener las vaquillonas adecuadas para mantener el tamaño del rodeo. No sé si soy claro, voy a retener siempre 10% más de lo necesario, digamos, para tener lugar para descartar si quiero descartar después. ¿No es así? Obviamente, siempre miro si la ternera es linda de pinta, digamos, en lo que llamamos fenotipo. Ya vamos a entrar en la diferenciación de fenotipo y genotipo. Yo creo que ustedes no tuvieron genética. Vamos a entrar en algunas consideraciones básicas de la genética en la próxima unidad. No es así que sea una vaquillona femenina que tenga pinta de hembrita linda, compacta, bien balanceada, con la ubre y los ojos pigmentados, y son vaquillonas que tienen manchas blancas, ¿no es así? Si tengo registros y yo sé que son hijas de qué vacas son hijas, que sean vacas, que sean las madres buenas, hijas de vaca con buenas ubres, las hijas de vacas viejas, no solamente porque van a ser más pesadas, digamos, pero las hijas cabeza de vaca vieja, quiere decir que la vaca duró hasta ahí. Entonces me está diciendo que si la madre pudo, es más probable que la hija pueda. ¿No es así? Perfecto. Vender las hijas de vacas malas, vender los pesos al desteto liviano, alto peso, digamos, los pesos con alto, las hijas, una cuestión, muchachos, pero cuestiones que no son difíciles de hacer en la práctica. Digamos, si partieron una ternera y la ternera, hacerle una tarja con el señalador, señalarla de alguna manera, es saber que esa ternera le costó parir, porque si no después va a ser, digamos, ella problemática. ¿No es así? Las vaquillonas pero ustedes siempre piensen maneras de meter cuestiones de registro en el campo que sean adaptadas al campo, pero que permitan tomar decisiones en base a datos. Y eso con un poco de bicheza y de bicheza de maña, digamos, no es tan fácil, no es tan difícil que los muchachos lo hagan. Lo que pasa es que hay que buscar maneras fáciles de que lo registren. No es así. Si yo a un tipo le pido que ande a caballo con una palm y esté buscando, y obviamente que le estoy metiendo una complicación en el registro, pero probablemente digamos, el primer desafío que tengan es señalar el que tuviste que ayudar a parir. Entonces, si es una hembrita, esa no la voy a dejar. Mirá, cuando estoy eligiendo al destete, yo ya sé que esa va al pilot. ¿No es así? Por lo general tratamos de asociar como si como medida, digamos, si no tengo la corte de parición como medida, digamos, por ahí puedo señalar de acuerdo, todos los viernes señalar de acuerdo a si fueron de primero 21 días.
Y entonces, digamos, atendí bajo señal o las puedo manejar en una corte de digamos, buscar una manera práctica, pero por ahí si me quedo las más viejitas, tengo la probabilidad de que son hijas de la más precoce, de la vaca que viene manteniéndose cabeza, digamos, entonces la ternera nacida cabeza me conviene más guardarla, ¿no es así? Obviamente que armar la selección al destete tiene desafíos. Si yo puedo conocer la fecha de nacimiento, perfecto. Cuando no la puedo conocer, ¿sí? Cuando no puedo, cuando eso es una incógnita, y digamos, si me presentan 70 terneras en un corral, digamos, una de las alternativas es elegir las más grandes o más pesadas a la fecha del destete. Pero, digamos, si especular siempre en el terreno de las especulaciones, que ellas serán las más maduras. Lo que no quiere decir que haya nacido último y sea de frame más grande o haya crecido más. Y por ahí termina siendo un pelotazo en contra, digamos. No es así. Especular a su vez que ellas serán las que necesiten consumir relativamente menos alimento para alcanzar el peso target de servicio. Ustedes vieron el trabajo que les mostré de Funston, que las cabezas ganaron menos en el intervalo servicio de destete, digamos, pero estoy llenando una especulación atrás de la otra. La verdad es que lo mejor sería saber cuándo nació, o tener armado en mi mecánica de manejo una manera de conocer que esa ternera fue cabeza. Este criterio, obviamente, puede llegar a vacas más grandes. Si lleva vacas más grandes, muchachos, aumentan los requerimientos y me va a ser más difícil mantener ese vientre como adulto contra una ecología difícil en comida. ¿No es así? Digamos, la otra es, digamos, dejar pasar dejarlas pasar y cuando llegan al preservicio, decir, bueno, ahí las toco. Y descartar las que no son 4 o 5. Las que no son 4 o 5 es porque no llegaron a ser púberes. Y esas se van, entonces ahí tengo un reaseguro. Porque en ese preservicio elegí en el destete, ahora después tengo que haber guardado las suficientes para decir, mirá, estas que son 1 y 2, como las elegí solamente por tamaño en el destete, las voy a descartar porque por ahí no son lo suficientemente precoces, no llegaron a la pubertad con la suficiente. Pues si no, lo voy alargando y termino metiendo vaquillonas en tandas. No sé si soy claro. ¿No es así? Entonces, si esto puede ser una herramienta para solucionar esto, si soy lo suficientemente rígido en el criterio. ¿No es así? Bueno, y esto viene de la mano de lo anterior, es lo que le dije recién. Me queda un número más grande y después limpio cuando hago el preservicio. No es así. Pero todo ese tiempo, esos 10, 15 meses, me las tuve que guardar comiendo. Todo va en el grado de complejidad. Y no solamente en el grado de complejidad, vamos a llamar el grado de complejidad inteligente que le pongan al manejo de su campo. ¿No es así? Nosotros sabemos digamos, que las vaquillonas o las vacas, para ser exitosas, deben cumplir con determinada secuencia que vamos a llamar caracteres reproductivos, pero que deben cumplir con determinados eventos, deben haber llegado a ser púberes, en el caso de una vaca en anestro posparto, deben haber retomado su ciclicidad sexual, deben dar ovulaciones fértiles, deben concebir, ahí ya tengo influencia, las largué servicio cíclicas con el plano nutricional y todo lo que rodea el ovocito antes de ser ovulado, digamos, y todas las influencias esas deben ser cíclicas, ovulan un óvulo fértil, pero en ese momento debo tener semen fértil y ovocito fértil, entonces tengo influencia del macho y la vaca en el momento de la concepción, deben ser capaces de mantener la preñez y por último deben dar nacimiento a un ternero vivo. Todos estos 5 ítems, ¿sí?, que son independientes, terminan por
por una vez interrelacionados y funcionando todos, y cada uno habiendo sido cumplido en forma exitosa, me dan una respuesta cualitativa que medida una sola vez al año. Yo hice todo esto para una vez al año tener un ternero. Y no es así. Ahora, de esos, que es el que vamos a tratar en adelante, digamos, hice todo este versito para introducirlos en que ahora les voy a hablar de que, digamos, después de haber cumplido exitosamente todo esto, tengo que lograr que esa vaquillona me dé nacimiento a un ternero vivo. Y ahí me voy a meter a hablar de distosia, que quiere decir dificultad al parto. ¿No es así? La distosia, los problemas de dificultad al parto, que se generan por no complementación entre la madre y el hijo. Sí, de la madre a través de lo que tiene que pasar el ternero para nacer, y el hijo a través de su tamaño y su forma. ¿No es así? Cuando se complica el tener un parto normal, cuáles son los efectos que vemos, cuáles son las consecuencias que vemos. Alta morbilidad y mortalidad, tanto en el ternero como en la vaca. Perdemos vacas y perdemos terneros. Disminución en la fertilidad de la madre. Digamos, las vacas que no tienen problema de parto se preñan mejor que las vacas que tuvieron problema de parto, cuando no les va la vida en eso, ¿no es así? Menor requerimiento de trabajo. Digamos, la vaca que no tiene problema para parir no requiere atención. Si el rodeo es seguro en eso, requiero menos vueltas. De todas maneras, en el caso específico de la vaquillona, sea de segundo, sea de tercer parto, digamos, ustedes deben tener en cuenta si dentro de la estrategia del lugar no hay que tener un eventual con trabajo temporario, digamos, que atienda esos lotes de parición y que haya una arquitectura en el lugar de diseño de potrero, de cercanía a la casa, que permita la vigilancia de esos lotes, ¿no es así? Pero en los lugares que están trabajados para que desde el manejo de la vaquillona hasta la selección de los padres y todas esas cuestiones, digamos, estén direccionadas a que haya menos distosia, digamos, el requerimiento de trabajo será menor. Más que en la vigilancia, por más de la aclaración que les hice recién, el foco en carne lo tenemos en la prevención de que en las vaquillonas al primer parto haya distosia. Elegiremos, dentro de todas las alternativas que nos da el manejo, de la hembra por un lado, con lo que estuvimos hablando de selección y de seguridades con la pelvimetría, es así, y crecimiento adecuado y edad, como vamos a ver en 2 minutos, y lo que elijamos en el toro a partir del impacto del toro en el parto en la temporada de parto, digamos, trataremos de disminuir la incidencia para no tener que estar trabajando sobre el ítem, ¿no es así? Hay obviamente una edad, una predisposición de edad que básicamente me interesa para diferenciar de 4 y 5 en adelante, creo que es para los países subdesarrollados, digamos. Pero para diferenciar entre 2 y 3 años, no es así, tenemos un factor de edad que obviamente la probabilidad de distosia en los 2 años triplica la probabilidad de distosia en los 3 años al primer parto. Entonces, si me voy a tirar a esto, ya tengo que jugar en primera. ¿No es así? Y tengo que estudiar cómo lo prevengo desde las herramientas que me da la genética y el manejo en términos de la recría de esa vaquillona. ¿No es así? Influencia de la genética. ¿Qué cosas podemos medir desde la genética? Lo vamos a profundizar
cuando hablemos de genética específicamente, pero si estamos hablando de vaquillona no lo puedo obviar el tema. Entonces, respecto del peso al nacimiento, tengo mayor variación entre las razas que dentro de las razas. ¿No es así? Hay razas que dan terneros más pesados que otras razas. Hay tablas que se usan para la conversión entre razas, no se usan aquí, pero sí las usan mucho los americanos. Digamos, aquí tienen raza, peso al nacimiento promedio, peso al destete promedio y peso al sobreaño, al año promedio, para diferentes razas. Y para tenerlo en cuenta, sobre todo en los cruzamientos, los americanos, acá no lo tenemos validado, pero lo estoy usando como un ejemplo de variación en peso de nacimiento entre razas. Fíjense que tomando la Aberdeen Angus como 0 en peso al nacimiento, las demás razas se corrigen y fíjense la variación que tengo. Digamos, la Hereford le agrega 2,7 libras en peso de nacimiento a la Angus cuando se convierten los datos. Y la Brahman 11. Y las Charolais 8,6 libras. No es así en los DEPs. Ahora, yo simplemente se los estoy mostrando para graficar la variación en peso de nacimiento entre razas. Es decir, obviamente eso que me está diciendo, si no puedo hacer vaquillonas Aberdeen Angus de 24 meses con un toro Charolais. No es así, es lo primero que me está diciendo, porque por la variación entre razas, si hago ese cruzamiento terminal, parto la vaquillona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, además de haber variación entre razas, hay variación adentro de la raza. ¿No es así? Digamos, perdón, hay variación entre las razas, hasta y dentro de los caracteres que usamos para evaluar desde la genética la probabilidad de un parto fácil, tenemos 3. Nosotros vamos a ver peso al nacimiento y facilidad de parto. ¿No es así? Sabemos que en terneros hijos de un parto distóxico, y estamos hablando de facilidad, digamos, acá estoy hablando de facilidad de parto, digamos que apareció después, que se pudo medir después que peso al nacimiento, en la historia de las pruebas de progenie, ¿no es así? Pero nosotros sabemos que en un parto normal, ¿sí? El peso al nacer, acá está mal, estos son kilogramos. En un parto normal, los terneros hijos de parto normal fueron más livianos que los terneros hijos de parto distóxico. En un parto normal, la supervivencia, ¿sí?, fue más alta para el ternero en las primeras 72 horas, fue 5 puntos más alta que en los partos normales, que en los partos distóxicos. Y la supervivencia al destete fue 8 puntos o 7 puntos más alta en los hijos de parto normal que en los hijos de parto distóxico. ¿No es así? Entonces, terneros más livianos, más partos normales. Digamos, los partos normales con los partos normales con terneros más livianos que los partos distóxicos. Y la supervivencia en los hijos de parto normal a diferentes puntos o puntos determinados digamos, 72 horas o de destete, también más alta en los hijos de parto normal que en los partos distóxicos. Por cada kilo de aumento del peso del nacimiento, la dificultad en los partos aumentó entre 1,6 a 4,2% en el número de partos que requieren asistencia. Ahora, por otro lado, en un extremo, digamos, los terneros muy pesados me dan partos distóxicos. En el otro extremo, los terneros muy livianos tienen baja
supervivencia. Existen DEPs para para peso al nacimiento y para facilidad de parto. DEPs son diferencias esperadas de progenie. Para facilidad de parto y para peso al nacimiento, facilidad de parto, perdón, en casi todas las razas. ¿No es así? Algunas, esto es más difícil de medir que peso al nacimiento. Peso al nacimiento, el recorredor va y pesa el ternero. Y le pasa la asociación del peso del ternero y tenemos una medida objetiva. Después podemos sacar la directa o la materna. Ya lo vamos a ver cómo se calcula. Es así, pero el peso al nacimiento es más fácil de medir, entonces se midió antes, bajo la correlación de que los pesos al nacimiento más chicos daban menos dificultad de parto. Después se empezó a medir facilidad de parto en términos de los partos que no requieren asistencia. Digamos, para determinado toro, si los hijos del toro en un rodeo de vacas, esas vaquillonas, se testean vaquillonas, no requerían asistencia, la directa decía que pocos partos con asistencia y teníamos como una medida más funcional. Lo que pasa es que eso es más difícil de medir. ¿No es así? Entonces hay asociaciones que tienen solo peso al nacer. Creo que la verdad tiene solo peso al nacer, por ejemplo, no me acuerdo de memoria, pero y hay asociaciones que calculan los dos ítems. ¿No es así? Esa es la información que les vendrá en los toros que usen. ¿No es así? Bien. Entonces, dos tipos de influencia desde la genética que podemos medir. Peso al nacimiento, facilidad de parto. El vigor híbrido también influencia. Ahora, fíjense que el vigor híbrido, aquí tienen una de las partes importantes de que el peso al nacimiento es importante, pero es una medida más imperfecta que la facilidad de parto. La heterosis el vigor híbrido en los cruzamientos fue muy importante en incrementar el peso al nacimiento. ¿No es así? Ahora, en la dificultad de parto no fue tan importante. ¿No es así? Y además en la supervivencia del ternero, los terneros cruza supervivieron más. Entonces eso no es que relativiza. Cuando la única pieza de información que tienen es el peso al nacimiento de los hijos del toro o el DEP para peso al nacimiento, tienen que mirar eso. Pero cuando tienen facilidad de parto, la medida de facilidad de parto probablemente sea un ítem que engloba más, como más relevante económicamente, porque no solamente tiene en cuenta el peso, sino la funcionalidad del parto. No sé si fue claro. Entonces, cuando hablamos, hay dos tipos para peso de nacimiento también tenemos directa y materna. Yo les voy a desarrollar facilidad de parto, peso al nacimiento pasaría lo mismo, pero lo que pasa es que me interesa que a ustedes les quede que si no tienen facilidad de parto, miran peso al nacimiento. Ahora, si tienen facilidad de parto también, ven el carácter porque engloba peso al nacimiento. ¿No es así? Y después hacemos consideraciones sobre el peso al nacimiento cuando estamos en el proceso de selección de los padres a los que van a exponer a esas vaquillonas de primer parto. Digamos, la directa es el toro que le da servicio a un lote de vacas y se evalúan los hijos del toro. ¿No es así? Entonces se miden, se miden con si los partos de los hijos del toro fueron normales. Y la materna se mide de las hijas del toro cómo paren, suponiendo que están hijas del toro, cómo paren las hijas del toro. Entonces, facilidad de parto directo como la facilidad con que paren los hijos del toro. ¿No es así? Y la materna, cómo paren los nietos del toro a partir de las hijas del toro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, directa y materna. Existen DEPs, diferencias esperadas de progenie,
para los dos ítems. ¿Sí? La ventaja como carácter de estudio respecto del peso al nacimiento es una comparación directa de las diferencias en partos no asistidos entre toros. Digamos, no involucra solamente, es partos fáciles. Ahí está involucrado cómo la vaca hizo el trabajo de parto, los tamaños relativos de la pelvis contra el tamaño del ternero. Ahora, en el peso al nacimiento está solamente el tamaño del ternero. Entonces, digamos, hay que tenerlo claro eso, ¿no es así? A un número más alto es mejor, porque digamos, porque, porque involucra la funcionalidad del parto en la medida de facilidad de parto. Considera el proceso global. En eso es mejor que peso al nacimiento porque considera forma, relaciones y peso en el ítem. ¿Sí? Bien. Otro ítem que se puede tener en cuenta para predecir para inferir sobre las cuestiones genéticas de la distosia es el largo de la gestación. Las gestaciones más largas el largo de la gestación es altamente heredable, lo informan los sumarios, si se fijan en el sumario de la Verdinángulo lo informan. No es tan difícil de medir para los cabañeros porque tienen la fecha del servicio y la fecha del parto. Largo de gestación más corto, dan terneros más chicos al nacer. No es un ítem, digamos, tiene reducido valor como primer variable en las herramientas de selección para inferir sobre la facilidad con que o para inferir sobre la probabilidad de distosia. Digamos, disponiendo de facilidad de parto, le damos una mirada buena, facilidad de parto y consideramos el peso al nacimiento. No disponiendo de facilidad de parto, le damos una mirada directa a peso al nacimiento. En forma general, deben evitarse hijas de toros que sabemos que tienen DEPs bajos con facilidad de parto materna. ¿Sí? Hijas de toros que sabemos en la facilidad de parto materna, en la que mide la facilidad de parto de los nietos del toro, porque entonces si son hijas de un toro que pasan mal la facilidad de parto materna, van a ser vaquillonas con esa funcionalidad comprometida. ¿No es así? Hijas de toro con altos pesos, con altos DEPs empiezan a nacer. ¿No es así? Para dentro y entre las razas. Vaquillonas preñadas, cuando compramos vaquillonas preñadas de inseminación, con toros que tienen baja facilidad de parto directa, porque ¿sabes qué? Nos va a quedar la mitad de esa vaquillona. Entonces, digamos, nosotros nos van a vender vaquillonas de primer parto. Dicen, están preñadas de inseminación. ¿Cómo fue la facilidad de parto directa del toro, padre del ternero que está dentro de la vaquillona? ¿Me va a traer lío o no me va a traer lío? ¿No es así? Vaquillonas preñadas con toros que tienen, digamos, estos dos son complementarios, estamos hablando de lo mismo. Si del toro, que es el padre de la preñada que carga la vaquillona, no tengo el dato de facilidad de parto, bueno, al menos ver el peso al nacer. ¿No es así? Si solo se conoce el peso al nacer actual del toro, tiene poco valor. ¿No es así? Obviamente, si digamos uso semen sexado, tengo menos probabilidad de parto porque las hembras tienen menos peso al nacimiento que los machos. Entonces, por ahí compro o voy a dar servicio en vaquillona, podría evaluar la posibilidad de usar semen sexado, siempre que los costos y la fertilidad, digamos, intrínseca de ese semen justifiquen el ejercicio económico. ¿No es así? Bien.
Ahora vamos a ver un poquito, y como vuelo de pájaro, pero porque la única influencia que tengo en peso al nacimiento no es el, eh, el tema de la genética. Y ustedes recuerden siempre, y una cosa que van a encontrar en la práctica que el crecimiento del feto es así. Entonces, y que en el último tercio de la gestación, el crecimiento del feto es el 60% en el último tercio de la gestación. Entonces, hay mucha pregunta y muchas veces el productor piensa que hacerla morir de hambre aquí reduce el peso al nacimiento del ternero. Y eso es mentira. Eso incrementa los líos. ¿Por qué? Porque el ternero es un parásito que chupa y no va a dejar de chupar. Entonces, cuando yo las hago morir de hambre, el ternero sigue chupando. Y la vaca, digamos, esa cosita que está ahí adentro se va a chupar los nutrientes de la sangre y va a seguir creciendo. Y la vaca después va a estar mal de condición para repreñarse, mal de condición para encarar perdón, el estrés del parto. Entonces, a esa para darle como un manto de realidad a esa muletilla de que de que el nivel de nutrición en el preparto pudiera incidir en algo en la facilidad de parto o no, es que les quiero mostrar estos datos que son de Fanston, que es uno picante, 10 veces más picante que todos nosotros juntos. Es así. En 9 trabajos él encontró que donde se manipuló la condición corporal con la nutrición preparto, ¿sí? Digamos, entre llegar de condición 4 a 6, el peso al nacimiento aumentó 3 kilos con el aumento de condición corporal. Es decir, que mejor condición, más peso al nacimiento. Ahora, pero en 7 de los 9 trabajos, la incidencia de dictosia no aumentó, y en 2 sí. Es decir, que la mayoría de la evidencia es que por incrementar el peso de nacimiento, no hubo más dictosia por haber mejorado la condición corporal en la nutrición preparto. ¿Estamos bien claros? Pero además, y eso lo tenemos muy visto de lo que vimos en las primeras clases de manejo de los niveles nutricionales, con disminución en la condición corporal, la fertilidad en la repreñez en el intento de repreñez fue peor. Entonces, no dar de comer mejor. No por bajar el nivel de nutrición vamos a acomodar, sino que las tenemos que llevar en ese momento. Las cosas están jugadas y las tenemos que hacer comer bien para que encaren bien el momento que están por encarar. Obviamente, nosotros hablamos de la discusión y aquí hablamos de relaciones de distosia con la genética, relaciones de distosia con la nutrición, específicamente con la nutrición en el preparto de esas vaquillonas, y que no me vayan a bajar los niveles nutricionales, siempre tienen que ir en lo más que las puedan llevar, y la relación de dictosia con el desarrollo, sobre todo en ternera de 24 meses, al primer parto, con lo que hemos estado hablando de la discusión que está habiendo hoy en los productores de punta de si forzar en un menor porcentaje del peso maduro el primer servicio. Por debajo de 55, nunca. Recuerden que aquí es más probable que tengamos lío de dictosia que aquí. Entonces lo tenemos que poner, como vimos, creo que fue en la tercera clase de pubertad, lo tenemos que poner en nuestra balanza de decisión a ese momento. En ese momento del primer servicio de la vaquillona, ¿dónde voy a llegar con el peso target? ¿No es así? El desarrollo de la pelvis, digamos, y teniendo en cuenta lo que ya vimos de cómo de no seleccionar, sino que sea una herramienta más, como después de haber seleccionado. No me quedo con la de pelvis chica, pero no selecciono a favor de la de pelvis chica.
¿Estamos de acuerdo? Primero selecciono y después saco las de pelvis chica porque sé que eso me aumenta la probabilidad de tener distosia, pero no me quedo, no lo tomo como criterio de selección. ¿No es así? Elijo por todas las razones que mi plan de selección involucre, por lo que sea, que el tamaño adulto, la precocidad, la característica carnicera, la facilidad de parto, lo que yo haya, y después que elegí teniendo en cuenta los ítems que tengo disponibles para elegir, saco las de pelvis chica de acuerdo a las guidelines que le di. ¿No es así? Bien, eso está hablado. Distosia y ambiente. Distosia y ambiente. Viene de la mano de distosia y nutrición, pero yo les quiero hacer sobre todo aquí una demostración de lo que pasa con el estrés de calor. Les voy a mostrar un trabajo en vaca Hereford que se siguió durante 11 años manteniendo la misma genética. ¿No es así? En dos lugares. Montana, frío, Florida, subtropical. ¿No es así? El peso al nacer en Montana fue 6, en el frío, fue 6,5 kilos más que en Florida. ¿Por qué? Y esto que los hizo pensar que los nacimientos de fines de verano y otoño en general son de terneros más livianos que los de invierno a primavera. ¿Por qué? Porque la vaca adapta digamos, cuando tiene que hacer el intercambio de calor en el momento de, de calor, ¿no es así? En el momento en que tiene que luchar con el calor, una de sus adaptaciones es sacar la sangre de adentro del cuerpo y llevarla a la superficie para favorecer el intercambio de calor con el medio. Entonces el riego sanguíneo interno del cuerpo disminuye, va menos sangre al útero, si va menos sangre al útero va menos morfina para el feto. Entonces los terneros de la época de calor nacen más livianos. Ahora, esa influencia del ambiente puede ser una herramienta, no para la zona árida, porque nosotros no podemos hacer parivaquillona, digamos, en el otoño, que hayan sufrido en el último tercio de la gestación el impacto del calor, porque si la hago parir en mayo o en abril, no tengo cómo defenderla, a no ser que esté dispuesto a darle comida, pagada, ¿no es así? Entonces, si uno quisiera tenerlo como una herramienta, no es para pensarlo en la zona árida. Espero haber sido lo suficientemente claro. Además, se los nombro para que tengan, porque hablamos mucho de precocidad en las hembras, de las influencias de la aparición de la pubertad a partir de la raza y de la genética, y digamos, llevamos muchas horas hablando de eso y esto no lo nombré y lo tengo que dejar nombrado para que la clase sea completa. La circunferencia escrotal como carácter, ¿sí? En los toros correlaciona con la precocidad de las hijas. Digamos, que se vio que los toros de mayor circunferencia escrotal, las hijas de toros con DEPS más alto para circunferencia escrotal, asociaban con precocidad en las hijas. Es decir, las hijas eran puberezantes. ¿No es así? Y se estima que, digamos, durante muchos años se estimó que seleccionando por circunferencia escrotal en los machos, ¿sí? Las hijas eran más precoces. A partir de este trabajo. Ahora, eso ahora tiene alguna discusión más que no viene al caso. Quédense con ese concepto, probablemente en la clase genética lo podamos discutir un poco más, pero quédense con que además, digamos, el carácter circunferencia escrotal medido en los machos y la selección por circunferencia escrotal en los machos asoció
con más circunferencia escrotal, muy heredable en los hijos de los machos, en los hijos machos de los machos, y con mayor precocidad en las hijas hembras de los machos, que tenían mayor circunferencia escrotal. Bueno, y con esto corto la parte de hembra de pubertad y le pongo de vuelta esta foto del tren descarrilado para que a ustedes no les quede el concepto progresista únicamente del entore precoz o de la mayor precocidad, sino que lo tomen, que lo tengan en cuenta cuando se tengan que enfrentar con la realidad de un productor y con la secuencia de pasos, como lo hemos hablado más de una vez. Primero acomodo el rodeo adulto, digamos, no salgo a recomendar tecnología de punta en un productor que todavía no se las merece. Lo voy llevando de a poquito, porque si no lo que puede pasar es esto. Siempre con el rumbo claro de dónde quiero llegar y de las herramientas que tengo, pero el uso de las herramientas, y me estoy sobre todo refiriendo al entorno de 24 meses y a la postura del 55 o el 65% del peso maduro, la herramienta usada en el momento en que la historia de ese sistema de producción se lo merece. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.